Es que el primer escalón dentro de la definición de continuidad del negocio es esa capacidad para poder continuar entregando tus productos, tus servicios a niveles aceptables previamente establecidos, porque en un momento de crisis no podemos pretender brindar el producto o el servicio en los niveles de servicio normales o cotidianos. ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes, en este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados, para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, protege lo que más importa. Sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani, el espacio donde vas a aprender sobre gestión de riesgos de una manera simple y sin enredos. Les saluda Nicole Alcócer, formo parte del equipo de Pirani y les cuento que en este episodio vamos a tener una invitada muy especial desde Perú. Hoy nos acompaña Milagros Canelo, quien es magíster en Administración de Empresas y cuenta con una especialización en Dirección de Proyectos. Tiene 15 años de experiencia en el banco líder en Perú. Ha desempeñado diversos roles asociados a la gestión de riesgos operacionales y proyectos de tecnología, riesgos no financieros y continuidad de negocios en canales comerciales y atención al cliente. Actualmente se desempeña como gerente adjunto de operaciones, riesgos no financieros y proyectos TI en la banca influyente del Banco de Crédito BCP. Con esta introducción le damos la bienvenida a Milagros. Hola Mili, bienvenida a nuestro podcast. ¿Cómo estás? Hola Nicole, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar en este espacio contigo, de poder compartir experiencia, aprendizajes. Es un espacio súper valioso para quienes estamos en el mundo de la gestión de riesgos no financieros, continuidad de negocios y súper contenta de tener esta oportunidad. A mí me encanta que nos puedas acompañar en este espacio y bueno, si quieres podemos ir entrando un poquito en el tema. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre la continuidad de negocio. Los pasos para realizar un plan de continuidad de negocio, cuál es la norma que nos certifica en este tema, qué ventajas tenemos al contar con un sistema de gestión de continuidad de negocio y mucho más. Mili, ¿te parece si arrancamos definiendo qué es la continuidad de negocio? Sí, claro. Bueno, según las buenas prácticas o la guía de buenas prácticas del Business Continuity Institute, que digamos es esta organización referente en la continuidad de negocios, la define de manera muy sencilla, pero a la vez potente, ¿no? Que es la disciplina clave que permite crear y mejorar la resiliencia de las organizaciones. Y la continuidad de negocios empieza desde un tema muy básico y es bastante progresivo, porque hablar de la resiliencia de organizaciones, en realidad estamos hablando ya de una capacidad en un nivel de madurez mayor, y que creo que cada organización, dependiendo del tamaño y dependiendo de en dónde se encuentre en la gestión de continuidad de negocios, va a ir caminando hacia eso. De hecho, llegar a ser una organización resiliente es pues estar súper capacitado y preparado para cualquier cambio que se dé en tu mercado, en tu negocio. Entonces, en ese sentido, creo que lo que les podría compartir es que el primer escalón dentro de la definición de continuidad del negocio es esa capacidad para poder continuar entregando tus productos, tus servicios a niveles aceptables previamente establecidos, porque en un momento de crisis no podemos pretender brindar el producto o el servicio en los niveles de servicio normales o cotidianos. Siempre en un momento de crisis vas a tú aceptar un nivel de servicio menor porque estás en un momento crítico. Entonces, lo más básico de la continuidad del negocio es estar en ese sentido preparado y poder responder o poder entregar tu producto o servicio en ese nivel mínimo vital que tú has definido como organización para eventos particulares. Pero luego de eso viene la gestión de continuidad del negocio, que es hacer esto que te acabo de mencionar, pero ya como un proceso, ya como algo cotidiano en la organización, donde además no solamente estás preparado para un evento en particular, sino que además te tomas el tiempo de evaluar y analizar todas las posibles amenazas o impactos que pueden suscitarse en tu operativa a partir de ciertas situaciones de riesgos. Este es un escalón más. Tienes la continuidad donde te preparas para un evento, tienes luego la gestión, que es mapear todas estas amenazas, darte el tiempo de como organización pensar en todas estas alertas que podrían afectarte y construir con los demás stakeholders ya un proceso, una gestión. Y luego de ello viene el programa y luego el sistema, que esto ya estamos hablando de pues
tenerlo de manera continua, que sea algo propio impulsado por la alta gerencia, tener recursos para hacer esto de manera rutinaria, que ya entre en el mindset, que entre en la gestión de toda la organización como un sistema de poder gestionar esto a niveles, a mayor escala. Y finalmente llegas, y volviendo a la definición inicial, si tú haces todos estos pasos dentro de la continuidad, lo que buscas es ser una organización resiliente, que ahí ya no es solamente los eventos particulares y estar preparado, sino que eres una organización que realmente está capacitada para adaptarse a cualquier cambio, y lo hemos vivido muy, muy recientemente con la pandemia, ¿no? Entonces, hacia eso debemos ir caminando como organización. Seguramente quienes nos pueden estar escuchando de alguna forma identificar en dónde estás de este camino y qué necesitamos seguir impulsando para llevar este camino un poco que nos dice el BCI de hacia dónde debemos llevar a las organizaciones con la continuidad del negocio. Entiendo. Entonces, tú nos estás comentando que el punto de partida, la primera escala, es la continuidad específica en un evento que pueda suscitar en la empresa. Esto siempre se tiene que ver directamente con el producto o servicio que estamos ofreciendo, ¿verdad? O sea, sí, está asociado, claro. Y, por ejemplo, desde mi experiencia, yo he estado desde los canales de atención. Si bien es cierto, nosotros no entregamos un producto per se, sí un servicio, ¿no? Y nuestros canales de atención, sobre todo en los que yo tengo experiencia, son canales de atención y venta desde el ejecutivo, la persona que debe atender a un cliente. Entonces, para que esta persona atienda al cliente y se dé este servicio, por detrás no solamente es un tema humano, también hay un tema de tecnología, de aplicaciones, y hay que asegurarnos que todo eso funcione y tenga la mayor estabilidad operativa posible. Entonces, no siempre es un producto, ¿no? También es un servicio, y el cliente además valora muchísimo, y hoy sobre todo en el que ya no solo te comparan entre bancos, o no solamente te comparan entre las empresas de tu sector, te comparan con todas las empresas a nivel global. Claramente es necesario ponerse a pensar y reflexionar y tener lo necesario, no solo para mantener los productos, sino también el servicio, ¿no? Y que el cliente no se vea afectado ante una caída operativa de tu organización. Bueno, nos va quedando súper claro el tema de los pasos que nos has comentado para poder llegar a una continuidad de negocio de nuestra empresa. Pero quisiera preguntarte, ¿qué áreas o qué personas dentro de la empresa deberían de estar involucradas en conocer o determinar cuál es este proceso, cuál es el análisis que deberíamos de hacer, los riesgos a los que se deben de identificar? ¿Quiénes son estas personas? Sí, buenísima la pregunta. De hecho, va a depender mucho del el estadio en el que estés dentro del camino de la continuidad de negocio en tu organización. Definitivamente las mejores prácticas, y por ejemplo es algo que hacemos en el banco de crédito, en la organización en la que yo trabajo, tenemos un COE especial, un área especializada en la gestión de riesgos no financieros, que son el referente y el equipo referente en el banco de toda la gestión de riesgos no financieros que incluye la continuidad de negocios. Y de alguna manera ellos tienen esta expertise, toda esta especialización, y una de su parte de los objetivos estratégicos que tienen es impulsar y empoderar a los líderes funcionales de todas las unidades de negocio para que toda esa información y esa expertise vaya y lo lleven a los líderes funcionales, y nosotros a su vez llevarlo a nuestros canales. Entonces, definitivamente esto responde ya a un nivel de madurez mayor en la gestión de riesgos no financieros, de continuidad, porque como mencionaba en la definición, es muy importante que esto esté desde la gerencia más alta y que sea algo que se trabaje como organización. Entonces, ese sería un estadio, una referencia, digamos, de una organización que ya tenga un camino en esta gestión. Pero si estás en una empresa un poco más pequeña, que de repente todavía están en unidades de negocio y no tienen un área especializada, que esa es la mayor recomendación, en verdad. Lo que creo que se debe hacer es tomar un poco el liderazgo de esto desde los líderes del producto, de los líderes del proceso, de los líderes de los canales, como líderes funcionales. Estaba leyendo hace poco un newsletter de una persona muy, muy respetada en estos temas de continuidad, y nos decía, ¿no?
parte de la gestión o parte del negocio que tenemos que cuidar, y normalmente son los líderes, los productos y los servicios que están pensando en cómo innovar, cómo sacar nuevos productos, no nos podemos dar el lujo de no pensar en la continuidad. Hoy en día una caída operativa, hoy en día una falla en la estabilidad operativa puede ser determinante para que una organización se vea tan impactada de cara a su cliente que toque experiencia, ¿no? Entonces, con eso, ¿a qué voy? A que no necesariamente tenemos que dejar esta tarea a un área especializada. Si bien existe, está increíble porque eso nos ayuda, nos empodera, nos impulsa, pero los líderes del negocio, los líderes de los canales, los líderes que estamos detrás y los que tocamos más de frente al cliente, tenemos que tener ese mindset de prepararnos, ver más allá de lo evidente y comenzarnos a preparar en escenarios críticos, porque es parte clave de esta experiencia que prometemos al cliente y de cumplirle la promesa, ya sea del producto o del servicio. Entonces, si hoy no hay en tu organización un área especializada, toma tú el liderazgo, toma tú la batuta a partir de ir interiorizando en tus equipos lo importante que es prepararse y anticiparse, ¿no? Es muy, muy importante porque ya es parte de tu gestión. De nada nos sirve tener un increíble producto, pero cuando esté esto ya en manos del cliente o queramos llegar al cliente, no esté preparado del todo para lograr. Listo, Mili. ¿Podríamos hablar un poco sobre los pasos o las etapas para poder realizar la continuidad de negocio? De hecho, todo plan o todo plan referente lo podemos ir adecuando a la necesidad de nuestra organización y a la necesidad del canal o del proceso, del producto del cual estemos tratando de anticiparnos y armando un plan de continuidad, un plan de contingencia. Pero normalmente hay unas fases o lineamientos para armarlo que se toman como base, como una estructura base, pero tú puedes ir adecuándolo definitivamente a tu realidad organizacional. Entonces, la primera parte o la primera fase son 6 fases, ¿no? Que está el marco referencial, nuevamente del BCI, y la primera fase habla de la política y gestión del programa, que es esta práctica que establece la política organizacional en relación a la continuidad, es decir, como gerencia, como organización, desde las gerencias más altas de la organización, se defina la política, ¿no? Cómo debemos implementarlo, cuál es el mindset que se debe tener, los lineamientos más macros a nivel conceptual de cómo quiere esta gerencia y cómo quieren estos líderes de la organización tener y gestionar la continuidad. Eso para tenerlo como marco para cuando ya vayamos a la siguiente fase. Entonces, lo primero siempre es tratar de estar en sintonía con la alta dirección, con los gerentes, con los líderes de la organización, para que luego esto esté alineado a lo que vayamos a desarrollar. Como segunda fase es la integración, que a veces también la llaman como concientización, que define cómo integrar la sensibilización y capacitación de la continuidad de negocios en las actividades cotidianas, es decir, cómo haces para alinear toda esta necesidad de este plan de continuidad, pero a la cultura de la organización. No pueden estar divorciados. Tú tienes que tener claro cuál es la cultura de tu organización para que tú puedas alinear tu plan hacia eso. ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? ¿Se están contentos con con dejar de entregar el producto 2, 3, 4 días? No pasa nada, o sí, ¿no? No, realmente no. Yo quiero que el mismo día se realice y se supere. Entonces, hay mucho de alinearlo a la cultura. Y ya luego están las fases ya más de aterrizar esto, y una de las más importantes, creería yo, es el análisis o la etapa de análisis. Y para quienes están un poco más inmersos en este mundo de continuidad, aquí es donde entra el famoso BIA, que es el Business Analysis Impact, ¿no? Donde tú puedes recoger todo este análisis de tu organización, de tu canal o del producto que estés evaluando, y que es sumamente importante. Y como experiencia propia también, a veces lo sentimos como una carga, como, hoy no, hay que hacer un bio otra vez o hay que actualizarlo, pero realmente, sea el estadio en el que estés de la continuidad de negocios, date un tiempo. Date un tiempo de ver en tu proceso, en tu producto,
este análisis te va a permitir, y para mí una de las primeras veces que lo realicé en conjunto con el asesor de riesgos, en nuestro caso, que es súper especialista y experto en esto, me abrió la visión de... Increíblemente esto, más allá de llevarlo y que crean que es un tema extenso, no, te lleva números, a cifras. Con este guía tú puedes determinar cuánto te cuesta una hora sin tu servicio, cuánto te cuesta un día sin entregar tu producto. Llega a tener ese impacto de llevar a números que a veces tú dices, no, sí hay que estar preparados, porque si no, hay como que la gerencia dice, bacán, bien, pero si le decimos en términos, hey, si no pasa esto, si pasa esto, te va a impactar en $1,000 al mes, me estoy diciendo cualquier número, esto cambia. Entonces, mi mayor recomendación, dense el tiempo para poder hacer y reelaborar este análisis, porque te va a permitir cuantificar y esto también te permite priorizar y darte cuenta de los procesos más críticos donde tú tienes que enfocarte, porque de no hacerlo, si sucede algo, va a impactar principalmente en la experiencia con el cliente, pero que además se transmite o se traduce en pérdidas económicas definitivamente. Entonces es súper importante esta etapa, y las que siguen ya son más de metodología, que es el diseño, la implementación y la validación, ¿no? Que ya ahí tú puedes adecuar mucho a lo que tú necesites, pero es básicamente ya definir cómo vas a armar este plan, el paso a paso, si pasa este escenario, cómo reaccionas, y luego implementarlo. Y ahí mi principal recomendación es: conoce tu negocio y conoce el equipo que al final va a poner en práctica este plan de contingencia. En mi experiencia en los canales de atención, por ejemplo, yo trabajo mucho con ejecutivos de negocio que atienden al cliente, y he trabajado con asesores de servicio que atienden al cliente. Entonces, conoce mucho esa realidad para que esa realidad la puedas llevar a tu análisis y puedan salir las posibles soluciones. De no hacerlo, vas a hacer una increíble tarea teórica de muchas páginas, pero cuando vayas al momento de la verdad, realmente no te va a ayudar mucho, porque va a estar divorciado de lo que hacen en el día a día, lo que la operativa tenga. Entonces es muy importante que conozcas cómo opera tu canal, cómo opera tu organización, para que esto lo lleves de la manera más transparente en tu análisis, y luego no sea solo una teoría, sino que sea una guía que te genere valor en el momento de la verdad. Por eso también es que ahora la continuidad o todo este plan es mucho más sencillo, ¿no? Antes te pedían llenar muchísima información, ahora no, el guía va por un lado, el plan de contingencia va por el otro, y tratan siempre de que sea lo más sencillo posible para que lo pongas en práctica lo más sencillo posible. Entonces, lo que tú me estás contando es que tenemos 6 fases para poder implementar la continuidad de negocio en nuestras empresas. Y por lo que estoy entendiendo, podemos decir que las primeras 3 fases, que es la política, la integración y el análisis, es un poco más teórico. Y después tenemos el diseño, implementación y evaluación. Lógicamente es cómo lo vamos a poner en práctica. Todo esto se fusiona. Mili, me pareció increíble cuando te detuviste a hablar sobre el análisis, la fase 3 y el VIA. Por lo que estás contando, es súper importante tenerlo, y si bien puede ser trabajoso como cuentas, es vital. ¿Cada cuánto tú recomiendas que se debería hacer esta actualización? Sí, miren, normalmente, te estoy hablando de hace unos años atrás, en principio la referencia era cada 2 años, hasta un poquito más, ¿ya? Pero te estoy hablando pre-pandemia. Con la pandemia, todo ha cambiado, y hoy la recomendación es hacerlo por lo menos una vez al año. Y de hecho, en el caso de mi organización, incluso previo a la pandemia, ya estaban en camino de interiorizar esta periodicidad, ¿no? Porque comenzó, o sea, la gestión de riesgos no financieros, sobre todo en una entidad bancaria, que es donde yo tengo la experiencia profesional y porque estoy en este mundo, es vital porque una entidad bancaria, como tú puedes verlo, o sea, es una organización que tiene mucho compromiso con el cliente, porque estamos gestionando su activo, sus dineros. Entonces tenemos que estar muy preocupados en que el cliente siempre tenga a la mano y disponible lo que está confiando a nosotros, ¿no? La confianza que nos deposita. Entonces, si tu organización no es un banco, pero consideras que entrega un producto o servicio
muy relevante al cliente, que eres una pieza importante para el cliente en términos de lo que le agregas como valor, tú debes ser consciente de que si tú no funcionas un día, ¿cómo le impactas al cliente? ¿Cómo impactas en la vida de tu cliente? ¿No? Entonces, a partir de ahí, tú mismo reflexionar y cuestionar, más que la teoría te diga 1 año, 2 años, 6 meses, creo que va a estar alineado a qué tan comprometido estás con tu cliente, ¿no? Porque si realmente entiendes cómo impactas en la vida de tu cliente, porque hoy en día la tendencia de las organizaciones no solamente es entregarte un producto y que me des un dinero a cambio. Creo que la organización hoy en día llega a inspirarse por un propósito. Y si tu propósito, como en el caso de mi organización, y lo traducimos en transformar planes en realidad, si yo realmente estoy comprometida con mi cliente y mi propósito es ese, debo interiorizar que debo estar preparada para poder atender su necesidad con los mejores estándares, los más altos. Yo misma ser la persona que se autoexija, y en ese sentido la recomendación es 1 vez al año. Yo diría, en el ideal, por lo menos de los procesos críticos, cada 6 meses, darle una revisión. De repente no al detalle como el VIA creo que 1 vez al año está increíble, pero sí siempre revisa tus procesos críticos. Ten mapeados los más críticos, lo que tú creas que le pegan más al cliente, y eso siempre revisarlos y decir, oye, estamos alineados, está todo bien, está todo calibrado, y sobre todo ahora que cada día salen productos nuevos, procesos nuevos, pregúntate, ¿el proceso nuevo que ha salido es crítico? ¿Es realmente relevante? Y si es así, tienes que incluirlo al VIA. O sea, no hay una periodicidad estandarizada, pero creo que esas son 2 preguntas que tienes que hacerte. ¿Qué tan crítico es tu producto o servicio para tu cliente? Y 2, si lo que estás lanzando como nuevo producto o servicio se convierte en crítico. Si es así, y si es así de relevante, no dudes en incluirlo en el VIA. Tenlo mapeado desde el primer momento. De hecho, en mi organización, cada vez que se lanza un nuevo producto o servicio, debemos acompañarlo con un análisis de riesgos, de todas maneras, que incluye un poco la perspectiva de la continuidad de negocios. Entonces ya sale el producto, digamos, en paquete completo, y no dejarlo para después. Y es algo que vamos interiorizando todos los colaboradores para tenerlo en cuenta cuando queremos proponer ideas y nuevos productos o servicios. Perfecto, súper claro. Billy, cuando estabas mencionando las fases que son como el diseño, implementación y evaluación, mencionaste también sobre el plan de contingencia. ¿Tú crees que podamos ampliar un poquito más la explicación sobre qué es un plan de contingencia? Sí, claro. El plan de contingencia lo que te va a permitir, o como principal objetivo, digamos, de armarlo, es tener, yo lo llamo, y discúlpame si uso muchos términos sencillos, pero me gusta mucho porque siento que doy a entender mejor la idea, ¿ya? Y de repente no estoy como que con mucha teoría, pero trato de llevarlo a ese lenguaje más sencillo, y yo lo veo, un plan de contingencia yo lo llamo la coreografía, ¿no? ¿Por qué la coreografía? Porque es lo que tú tienes que hacer en el momento de la verdad, ¿no? Y si lo pones demasiado complejo, porque recuerda que no siempre la persona que diseña el plan va a ser la persona que lo va a ejecutar, ¿no? Claro, exacto. Entonces, un plan de contingencia tiene que tener esa coreografía del paso a paso, de qué vas a hacer en el momento, y sobre todo, es más, el antes, durante y después, ¿no? El antes es, oye, todas esas alarmas o alertas o indicadores que te van a decir que está por pasar algo, que eso es lo más recomendable, que no te sorprenda en el momento, ¿no? Yo tengo un artículo de Pilar Chúez, que es una especialista en comunicación corporativa, en gestión de crisis, y ella hablaba mucho de la metáfora de la rana hirviendo, ¿no? ¿Cómo es la rana hirviendo? Que si tú a la rana la pones dentro de una olla donde ya el agua está hirviendo, claramente va a saltar porque ya está, pues ya está hirviendo y va a saltar. Pero si tú pones a la ranita en una olla con agua fría y solita se va calentando, probablemente no salte porque ahí está, ¿no? Ya está y se aclimata y se queda ahí. Uh-huh. Llevando esa metáfora a lo que Dios no nos pueden sorprender,
porque eso te quita capacidad de reacción. Tú tienes que tener ciertos indicadores en el antes que te diga, algo va a pasar acá. Entonces, primero define tus indicadores, tus alarmas, tus alertas, que te digan si ese termómetro se está complicando para que tú ya comiences a ver que cuando el indicador esté en X, oye, ya anda viendo y anda activando las alarmas para que comiences a activar tu contingencia. Y ya cuando se esté en el momento en el que el plan te dice, no, aquí ya está pasando algo, ya estés preparado y activándolo. Y en el caso del desarrollo del plan, nuevamente, lenguaje sencillo, sobre todo para quienes lo tienen que ejecutar, ¿no? Porque ellos deben saber qué hacer, cómo hacerlo, qué tocar, el mayor detalle posible. Y cuando hablo de coreografía, es no solo lo dejes, ya aquí está el plan, tómenlo, háganlo. No, pruebas de contingencia. Y nuevamente, para citar el ejemplo de mi organización, en el banco se hace una prueba de contingencia general todos los años, ¿no? Para poder hacer simulaciones y poder estar preparados ante cualquier evento. Entonces, de esa misma manera, si perteneces a organizaciones un poco más pequeñas, no importa el tamaño de la organización, lo importante es qué le entregas de valor al cliente. Entonces, sí amerita y date un espacio para que estos planes de contingencia, donde tú pones qué hacer, cómo hacerlo, qué reaccionar, cómo reaccionar, quién tiene que hacer los roles. Los roles son importantísimos, ¿no? ¿Qué rol está responsable de esto? ¿Qué rol es responsable de esta parte? Y eso llévalo a una prueba. No esperes a que suceda en la realidad para recién probar tu plan de contingencia. Haz simulaciones, haz pruebas y créeme, el mayor feedback va a salir en esos escenarios de prueba que te van a permitir ajustarlos, adecuarlos y cuando llegue el momento estás mucho más preparado. Ahora, el evento real siempre va a superar cualquier prueba y van a haber cosas que te van a poder seguramente faltar. Pero si no has hecho lo que te comento antes, claramente te va a faltar, el gap va a ser fuertísimo. Pero si claro, tú ya estás preparado, si ya probaste, si ya le pusiste feedback, si ya la gente que tiene que ejecutar este plan lo ha vivido en una simulación y has incorporado los comentarios que te han hecho, créeme que el gap sí habrá, pero va a ser mucho más acotado y controlado que el no haber generado este esfuerzo previo al evento, ¿no? Claro, es que me parece súper interesante lo que dices, porque normalmente uno puede armar como que todo puede resistir el papel, ¿no? Tengo mi plan de contingencia y pues a ver ahora qué pueda pasar. Pero eso de testear para ver qué se puede ir mejorando es vital. No lo había pensado así, pero... Sí, es vital y ser muy abiertos, ¿no? Porque a veces nosotros, y bueno, desde el rol actual que tengo de gestionar un poco la continuidad de negocios en un canal de atención que son más o menos 600 personas, para que más o menos tengas una idea, es que esto funcione con las personas, no es solamente algo mío, y creo que hay que ser muy abiertos. Algo que yo he aprendido en todo este tiempo, desde los diversos roles, no solo en las unidades de negocio, sino como la usuaria final afectada, que era la que no podía atender al cliente, porque él lo he vivido, he tenido mi sombrerito de no funciona, he estado en el sombrerito de TI, donde eres quien tiene que apagar el incendio como sea, porque el canal no puede estar así, entonces tienes esta presión, y ahora un poco en este rol de la prevención, ¿no? De gestionar este plan de contingencia y continuidad de negocios en el área o en un canal, gracias también a todo el soporte que tenemos de este COE, que te digo, este Centro de Excelencia de Riesgos No Financieros, que siempre nos empodera y nos impulsa. Pero este camino, lo que a mí me ha enseñado, Nico, escuchemos a las personas que están en el front line, que están con el cliente, el que está en el momento de que se tiene que ejecutar el plan, escuchémoslo. Podemos tener mucha teoría, saber del negocio, conocer, pero siempre hay que escuchar a las personas que están en el detalle y de cara al cliente. De ellos salen las mejores ideas y sobre todo esos escenarios que tú dices, no va a pasar, eso no pasa. Pasa. Y ellos lo saben porque lo han pasado y porque están todos los días ahí. Entonces, incorporar ese conocimiento a tu plan en una prueba, o sea, créeme que vas a estar mucho más preparado cuando lo hagas que no haberte dado ese tiempo de escuchar, incorporar esas ideas
de estas personas, que en verdad su aporte es valiosísimo cuando necesitas dibujar un poco la coreografía ante algún evento que se pueda suscitar. Totalmente. Muchísimas gracias por esa explicación sobre el plan de contingencia, que creo yo fue muy necesaria para entenderlo mejor. Si te está pareciendo interesante esta entrevista, no te puedes perder la segunda parte, donde vamos a seguir conversando y profundizando en continuidad de negocio con Milagros Canelo. Nos vemos.